Hola, ¿qué tal, liligutenses? Tengan ustedes muy buenas tardes. Y antes de comenzar este videito, mensajitos rápidos parroquiales. Quiero agradecer mucho a uno de nuestros sponsors, que es Mariano DC. Perdóname, Mariano DC, por no haber puesto antes el videito. Pero bueno, estaba haciendo los videos desde otro lado y no tenía el cartelito. Así que muchísimas gracias. Por otro lado, recibí mi primer super gracias. Gracias, John Ander, por ese super gracias. Y bueno, próximamente espérenme los otros sponsors, que en los siguientes videitos voy a sacar su agradecimiento. Como ya saben, los que quieran colaborar con el canal tienen en la caja de comentarios los links. Y si no, bueno, ahora que estamos monetizando tenemos la parte de super gracias. Eso que realmente no sé bien qué significa, pero ya vamos a explorarlo bien. Bueno, cosas van, cosas vienen, rumores van, dimes y diretes por todos lados con esto de James Gunn. Una de las cosas, cuando sacó su logo personal, que lo hablamos en otro video anterior, también empezó a correrse el rumor de que este era el nuevo, el logo de DC que ustedes ven abajo en la pantalla, iba a ser el nuevo logo de DC. Que la verdad, te soy sincero, de nuevo no tiene nada, porque ya ese tipo de gráfico ya estaba en un wallpaper. Pero bueno, yo lo puse acá por las dudas, no encontré información al respecto, pero varios portales están anunciando esto. Y tengo que traer esta novela, Pasión de DC. La tengo que traer porque Ray Fisher, no lo sé por qué, pero antes de alcanzar los 1000 suscriptores, fue el primer video en el que llegué a 800 y pico de visualizaciones. Y no sé por qué. No sé por qué, porque en esto de querer traerle noticias que ningún canal trae, pues están enfocados en otras cosas, me gusta traerles las que antes eran las noticias descontracturadas, ¿no? Encontré esta de Ray Fisher que se estaba peleando con un jamaiquino por allá, no sé, ya ni me acuerdo qué decía la nota. Pero no sé por qué, ¡pum!, a todo el mundo le interesó y de tener 200, 300 visualizaciones, ¡pum!, 900. Así que a partir de ahora me doy por vencido en esto de querer, como es, de querer entender el algoritmo de YouTube. Porque me gasté en unos shorts del mundial, que es algo que le quiero pedir disculpas. Estoy largando muchos shorts de fútbol. A mí el fútbol no me apasiona, no me gusta. Sí, Argentina, la selección, ese sentimiento que tenemos cada uno. Pero les soy sincero, estoy tirando mucho y ténganme paciencia, porque es una forma de por ahí darle más visualización al canal. Es como que me está mostrando más YouTube, pero los videos míos no. Pasé de tener 300 visualizaciones a apenas rajuñar las 100. Así que realmente no lo entiendo. Tengo que traerlo a Ray Fisher porque creo que fue el que me pseudo, y hago deditos de comilla, a la pseudo fama. No entiendo un carajo, pero bueno. Ya sabemos, como dije en un video anterior, que James Gunn es como un arma con una sola bala, ¿no? Es como una ruleta rusa. El tiro te puede salir bárbaro, vos decís qué buena peli, y después te salta con una cosa que vos decís, ¿what? Así que bueno, a ver, ¿qué más? Ya sabemos que James Gunn, chaus Henry Cavill. Hace poco dijo ya de vuelta, antes era Patty Jenkins, pero ahora dijeron que Gal Gadot, chau Gal Gadot. Antes especulábamos con que Wonder Woman iba a haber 3 y ya hay como una noticia de que Gal Gadot sale de DC. Affleck nunca hubo mucho run. Después estaba el run de que Aquaman chau y que iba a pasar a ser Lobo Momoa. Pero bueno, hay un montón de quilombos y si bien James Gunn sale a hablar, no dice nada. Dice alguna que otra cosa, pero realmente no tiene una postura. Sí que tiene que reiniciar el universo DC, el cual yo coincido que tiene que reiniciarse porque no tiene rumbo. No sabemos si es Zack Snyder, no sabemos si es de Batman, no sabemos, o por lo menos que vuelva a la política de las películas en solitario, no lo sé, a mí me gustaría un universo posta. Estoy en desacuerdo con que haya sacado a Cavill. Yo creo que si había un reinicio y quería hacer una película de más joven, la podía hacer tranquilamente, porque en muchos portales estoy viendo quién sería el reemplazo de Cavill para ser un Superman más joven. Y la verdad que esos 2 o 3 reemplazos que he visto tienen todos los mismos rasgos de Cavill. Tranquilamente puede ser un Cavill más joven. Entonces yo digo, como le dije en el video anterior, ¿por qué no podés tener
a Cavill experimentado y te haces una buena película de Cavill, ¿tá? El Superman Man of Steel 2, ponele. Y después te lo haces, no sé, 2 o 3 años después, empezás a hacer Kingdom Come. Con Affleck, con una Gal Gadot un poco más centrada en años y con un Henry Cavill más centrado en años. Y teníamos un Kingdom Come perfecto. Y mientras tanto, seguís haciendo unas películas así de más joven. No sé, un Batman más joven. Que no coincido que tiene que seguir Pattinson, ¿eh? Para mí, si vas a hacer reboot, hacelo entero. Un Batman más joven, un Cavill más joven, un Superman más joven, una Wonder Woman más joven. Y empezás a construir un universo. En eso te banco, Gam. Pero no de la forma que lo estás haciendo en el cómo. Hay una realidad. Sabemos que Gam, a ver, además de ser una montaña rusa, es un tipo que poco escrúpulo tiene. A ver, o sea, no podés decirle a Cavill, deja todos tu proyecto, venite a ser Superman y te echo, pero no es de admirarse, porque hace poco no nos olvidemos que ¿cómo se llama? Marvel lo sacó de patitas en las calles por un montón de Twitter viejos que había hecho, y después lo contrató de vuelta para Guardianes de la Galaxia. O sea, a mí me echan, yo hago la Johnny Depp, ni por $1.000 millones vuelvo a estar con vos. O por lo menos hasta que no cambie la administración. Pero con la misma administración yo no puedo volver bajo ningún concepto. Pero bueno, son las convicciones que también estamos viendo en el universo, en la cultura pop, y sobre todo en estas cuestiones de superhéroes y eso. Lo vimos con Sandman, de Gaiman, lo vimos con, no sé, con el de The Witcher, nunca me sale el nombre, ¿entendés? Y también lo estamos viendo, por ejemplo, con Gunn. Lo estamos viendo en un montón. Ahora, cuando se hablan de convicciones, hablamos de convicciones de políticas de género. Porque cuando hablamos de convicciones de bolsillo, cómo se abren de gamba todos, ¿eh? Yo no me meto en el bolsillo de nadie, todos sabemos que tenemos que comer. Cada uno verá hasta dónde sus convicciones son más importantes que el bolsillo. Ahora, un tipo de estos que nada en guita, loco, ¿no podés tener convicciones? ¿No podés tener un poco más de convicciones? Bueno, no, las convicciones son seleccionables, si queremos llamarlo así. Bueno, vamos a la noticia, ya demasiada intro. James Gunn y Rand Fisher se ponen a discutir en público. Vamos a ver qué nos dice. Ni en privado ni a escondidas. La discusión entre James Gunn y Ray Fisher ha sido pública y no es la primera vez que sucede en el DCU. James Gunn y Ray Fisher se han puesto a discutir en público. El director de Guardianes de la Galaxia, actual responsable de ese estudio, no cae bien a todo el mundo y el antiguo actor de Cyborg en el DC Extended Universe es una buena prueba de ello. Desde hace tiempo, Fisher le tiene cogida la medida a Gunn y parece que no le va a quitar la mirada encima. Por algún motivo, cercano a su amistad con Zack Snyder, parece que Fisher le ha tomado con todo aquel que ose poner la mano encima del Snyderverse y siempre utiliza la misma carta para atacar o ofender, la carta de Joss Whedon a la Liga de la Justicia. Bueno, acá está el Twitter, este es el oficial, por si quieren entrar y seguirlo, no sé, hacer lo que ustedes quieran. Y acá la transcripción. La forma en que James Gunn utiliza el falso humor en Twitter es realmente divertido, tuiteó Ray Fisher atacando al presidente de ese estudio gratuitamente. Y no sé si será gratuitamente o no, pero que se ponga a defender a Joss Whedon, se pseudo disculpe por ello y luego lo borre inmediatamente antes de aceptar su nuevo trabajo en DC, no lo es. Negarse a disculparse es un comportamiento tóxico, parece ser requisito laboral para Warner Bros. Y DC Comics. Un ataque duro y frontal contra el nuevo responsable del universo compartido de superhéroes. James Gunn responde. Por su parte, James Gunn no tardó en contestar a Ray Fisher. Todos mis tweets se borran automáticamente por cierto tiempo, Ray. No tiene nada que ver con mis tweets hacia ti, dijo el responsable de universo cinematográfico DC o DC Universe. Una decisión que tomó después de que Marvel Studios lo despidiera por tweets, lo que les contaba antes de arriba, por tweets antiguos y lo volviera a recontratar por terminar la trilogía de Guardianes de la Galaxia. No es la primera vez que Gunn debe aclarar esto y parece que no será la última vez que Ray Fisher lanzará a sus fanáticos hacia una persona y de una forma tan gratuita. Primero, no creo que sea tan gratuita, pero no me voy a meter en esos quilombos porque cuando uno sabe el trasfondo, ustedes ya saben, siempre les digo, me gusta tratar de hablar con propiedad. Por eso no me voy a meter mucho en algo que no sé.
Mi percepción es que tan gratuitamente no es. Aparte, como dije arriba, Gunn no es una persona que tenga muchos valores, me parece. Porque, a ver, te echaron de Marvel. Volvés cuando te llaman. Y encima, después de volver, agarrás DC, lo cual puede llegar a estar bien. Pero dense cuenta que yo en el video anterior les hablé y les mostré el tweet que yo le escribí a Gunn y que Gunn mostró otros tweets en el cual estaba siendo el CEO de DC, o sea, la parte de DC Universe, y el tipo estaba promocionando su película en Marvel. O sea, yo no sé, ahí no hay conflicto de intereses. Yo no sé, por lo menos conflictos de conciencia, conflictos de algo. ¿Esta gente tiene conflictos con algo? ¿O solamente es haz lo que digo, pero no lo que hago? Yo qué sé, la verdad, chicos, como siempre digo, a ver si me queda cortito. ¡Me quedo cortito! 11 minutos. Vamos, vamos. Bueno, chicos, no se me haga más largo. Como siempre digo, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en un próximo video. Game over.